Podemos sentarnos, por favor. Me es necesario, mis hermanos, darles un poco de contexto sobre este pasaje. Eh, el autor de Hebreos, probablemente el apóstol Pablo, ha estado desarrollando un argumento a través de su epístola. El argumento podría resumirse en Cristo es mejor. Cristo es mejor. Empieza en el capítulo 1 con Cristo es mejor que los ángeles. Así que no debe confundirse a Cristo con un ángel, porque los ángeles adoran a Jesús. Cristo es mejor porque es Dios de Dios. En el capítulo 2 se presenta a Cristo es mejor en comparación con Josué, el libertador, y también empieza a tratar el tema de Aarón. Cristo es mejor que Aarón, es un mejor sacerdote. Y así a través de la epístola hay un desarrollo. Cristo es mejor que el sacerdocio levítico. Cristo es mejor que Moisés. Y en el capítulo 9, el autor está explicando que el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios del antiguo pacto. Por eso es que dice nuestro texto que leímos hace un momento, ¿cuánto más? Déjenme leerlo para ustedes, desde el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? O sea, si los sacrificios de Levítico realizan esta purificación externa, bueno, ¿cuánto más no crees que va a purificar la sangre de Jesucristo? Por lo tanto, el autor de los Hebreos está diciendo, no regresen a las formas antiguas de adoración. Por lo tanto, no se regresen al judaísmo, porque el judaísmo solo fue una preparación para el nuevo pacto. Pero si ustedes se van a la preparación, lo pierden todo. Eso es lo que está pasando en nuestro pasaje. Ahora, el día de hoy yo me quiero enfocar en una parte de nuestro pasaje. Y es que es una parte, hermanos, que aunque puede ser un poco difícil en ocasiones de entrar y desmenuzar, no obstante, al hacerlo, trae mucho gozo, paz y consuelo a nuestras almas. ¿Qué parte quiero que analicemos esta mañana? Aquella que dice, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice el texto que Cristo se ofreció y por lo tanto es un mejor sacrificio que el antiguo pacto, que los sacrificios del antiguo pacto. Pero dice que se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Cristo en la cruz se entregó mediante el Espíritu Eterno? Hoy quisiera resolver esa pregunta con ustedes, porque creo que es teológicamente importante, concretamente también consoladora y muy práctica esta verdad. Hay dos posibilidades. En la tradición cristiana, los comentaristas han
interpretado este pasaje de dos maneras. Principalmente, bueno, puede haber otra manera, pero las dos principales son estas. La primera dice que Espíritu Eterno se refiere a la divinidad de Jesús. O sea que el texto está diciendo que Cristo se ofreció siendo Dios. La otra posibilidad es que Espíritu Eterno es una referencia a la tercera persona de la divinidad. Déjenme explicar estas dos y decirles cuál es la postura que yo creo correcta y por qué. Pero analicemos en primer lugar cada una de estas dos posibilidades. La primera dice que Espíritu Eterno se refiere a divinidad. El texto entonces se leería algo así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante su divinidad se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esta interpretación tiene mucho a su favor. ¿Por qué? Claro que Jesucristo era Dios. Jesucristo no dejó de ser Dios cuando estaba en la cruz. Jesucristo, algunos herejes decían esto, que realmente, por ejemplo, algunos dijeron, Simón de Arimatea le cambió el lugar a Jesús en la cruz. Cuando le ayuda a cargarlo, Jesús se logra escapar porque Jesús era Dios y no iba a poder estar en la cruz, y por lo tanto cambiaron lugares. Otros decían algo semejante a esto: no, en la cruz Dios, la segunda persona de la divinidad, abandonó a Jesús y solo dejó a Jesús, el hombre, sufriendo. Bueno, esas dos son herejías, errores que los hombres han introducido a la iglesia desde muy temprano. No, nosotros afirmamos, hermanos, que Jesucristo era Dios en la carne, de principio a fin, y ahora encarnado, resucitado, es Dios en la carne por los siglos de los siglos. Así que esta interpretación tiene cierto peso, porque nos ayuda a recordar que aquel que moría en la cruz, aunque Dios no puede morir, y ahí permanece el santo misterio de la cruz, no obstante, el que estaba en la cruz era el Dios hombre, la segunda persona de la divinidad encarnada, y que aunque sufría como verdadero hombre, no obstante, era Dios en la carne. Y eso es una verdad teológica importantísima para la iglesia, porque si el que estaba en la cruz no era verdadero Dios, su sacrificio fue como el de una mera criatura y no sirve para nuestra salvación. Tenía que ser aquel que moría tan digno, tan exaltado como Dios mismo. La otra postura dice que Espíritu Eterno se refiere al Espíritu Santo. Según esta postura, el texto no está haciendo una referencia a la divinidad de Jesús, sino a la obra particular del Espíritu Santo en Jesús. Ahora, los que afirman esta postura no es porque niegan que Jesucristo es Dios, o no es porque niegan la divinidad. Simplemente dicen, esa verdad se enseña en otros lugares, pero no en nuestro texto. Ambas posturas, mis hermanos, son sostenidas por buenos hermanos. Pero después de estudiar este texto, repasar y apoyarme en diferentes teólogos y comentaristas que respeto, y siendo guiado por el Señor, yo creo que la postura correcta es la segunda. ¿Cuál? Que el texto, cuando dice que Cristo se entregó por el Espíritu Eterno, lo hizo, o sea,
que hace referencia a la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, capacitando a Jesús de una manera peculiar para la realización de su obra. Hermanos, el texto nos presenta a Cristo y Hebreos es particularmente insistente en demostrar que Jesucristo, aunque es verdadero Dios, es verdadero hombre. Dice Hebreos 5 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y después nos dice Hebreos que aunque siendo verdadero Dios, no obstante, al encarnarse, ahora Él podía comprender a su pueblo, porque en todo fue semejante a nosotros. Y esta es una verdad que a veces como iglesia, que queremos rechazar a los testigos de Jehová y a otros que han cometido errores, olvidamos esto, mis hermanos. Olvidamos que aunque Jesucristo es verdadero Dios, Él también fue verdadero hombre. Y si leemos nuestros credos y confesiones, nos damos cuenta que ellos no lo olvidaron, aunque tenían que también defenderse de los testigos de Jehová de su tiempo, porque esa herejía siempre ha existido. Ellos nunca olvidaron que es tan importante enfatizar la divinidad de Jesús como es importante enfatizar su divinidad, perdón, como es importante enfatizar su humanidad. Y por lo tanto, se dice en los credos que en todo fue semejante a nosotros, basado en el libro de los Hebreos, pero sin pecado. Mis hermanos, no olvidemos que Jesucristo era verdadero hombre y como verdadero hombre tuvo debilidad. Como verdadero hombre pudo ser tentado, como verdadero hombre se pudo cansar, como verdadero hombre pudo sangrar y como verdadero hombre necesitó la capacitación de la gracia de su Padre por el Espíritu Santo para la ejecución del pesadísimo llamamiento que él estaba obligado voluntariamente a hacer. Cristo como hombre caminó en debilidad y esa debilidad fue sostenida por la gracia del Espíritu Santo para que pudiera ofrecerse como una ofrenda agradable a Dios. No se equivoquen, no estoy negando que Cristo es omnipotente en cuanto a Dios, pero estoy diciendo que en cuanto a hombre fue débil. En cuanto a hombre, necesitaba la omnipotencia del trino Dios, del Dios eterno, para sostenerlo. Déjenme darles algunas razones por las cuales creo que esta es la postura correcta. Hay varias, yo he elegido solamente 7. Y no se preocupen, no me tardaré media hora en cada una, sino unos cuantos minutos en cada una y pasaremos a las aplicaciones de estas verdades. En primer lugar, ¿por qué creo que aquí Espíritu Santo no se refiere a la divinidad, sino a la tercera persona de la divinidad? O sea que no está diciendo que Cristo se ofreció siendo Dios, aunque eso es verdad, sino que se ofreció por el Espíritu Eterno, o sea, por la tercera persona de la divinidad. Una razón es esta. En Hebreos, nunca Espíritu se usa para hablar de divinidad. Siempre se usa para hablar de personas. Por ejemplo, abran sus Biblias en Hebreos 2:4. Hebreos 2:4. Aquí habla de espíritu y se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La palabra espíritu aquí se refiere a la tercera persona de la divinidad. Está también en el 3:7, pero no vayan ahí, vayan más bien al 1:7, porque también de los ángeles se les habla como espíritus. 1:7.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nuevamente, espíritus no está hablando de divinidad en lo abstracto, sino está hablando de ángeles, los ángeles siendo llamados espíritus en lo particular. Y por último, al alma humana se le llama espíritu, el 4:12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Todas las veces que la palabra espíritu aparece en el libro de Hebreos, nunca es para referirse a la divinidad en general, sino para referirse ya sea o al Espíritu Santo o a los ángeles o al alma humana. Por lo tanto, esto me hace sospechar que cuando en Hebreos 9:14 dice que Cristo se entregó por el Espíritu eterno, Espíritu debería ser o el Espíritu Santo o el alma humana o los ángeles. Pero debido a que eterno es un atributo que pertenece a Dios solamente, esto sin problema me hace concluir que Espíritu eterno en nuestro texto está haciendo referencia a la tercera persona de la divinidad. Cristo se entregó por el Espíritu Santo. 2, segunda razón. El texto no hace mucho sentido si Espíritu eterno se refiere a divinidad. Vean lo redundante que esto sería. Vayan conmigo a Hebreos 9:14. Quiero que lo vean en sus Biblias. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante su divinidad, se ofreció a sí mismo? Si lo leyéramos de esa manera, eso es redundante. El cual, mediante su divinidad, el texto sería redundante. Si fuera el cual Cristo, mediante sí mismo, no. No hace sentido. Además, que hay algo importante. Ese mediante siempre requiere otro objeto. ¿Qué quiero decir? Abran sus Biblias en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, esta es la palabra clave, por la palabra de su poder. Es la misma construcción que tenemos acá. Diferente forma traducida, pero es la misma construcción. Cristo por algo, se entregó por medio de algo. Vean esto, Dios crea y sostiene el universo por alguien, por medio del verbo, por otro que no es Él. De la misma manera, cuando dice el texto que se entregó por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, deberíamos esperar que ese Espíritu Eterno sea distinto a Él. Además, mis hermanos, en Hebreos 9 se desarrolló algo que es una imagen. Miren, hay dos formas de enseñar. Por medio de dictar proposiciones, dictar frases difíciles, y la otra es por medio de poner imágenes y ejemplos. ¿Cuál es la más fácil? Los ejemplos muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, el autor de Hebreos es un experto en enseñar. Y en Hebreos 9, él enseña la verdad que les estoy intentando transmitir, pero por medio de un ejemplo. Síganme en el flujo de pensamiento de esto. Dice el autor de Hebreos que el tabernáculo estaba construido así. Bueno, estaba el atrio, después estaba el lugar santo y después el lugar santísimo. ¿Sí? Y explica lo que había en cada lugar.
Y si yo les hiciera un examen en dónde está, qué había en cada lugar, yo estoy seguro que todos lo aprobarían. Porque es muy fácil. Pueden decirme, hermano, en el lugar santísimo estaba el altar, el arca del pacto, el pan y bueno, lo que tenía dentro el arca. Todo lo demás, hermano, está afuera. 10. Todos tienen 10. Pero en Hebreos dice que había otra cosa adentro. El incensario. A ver. Pablo, ¿eres experto en judaísmo? ¿Eres experto en el tema del templo? Y yo que estoy en Levítico básico, ya sé que el incensario no está dentro del tabernáculo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Hermanos, yo creo que la razón por la cual Pablo reacomodó el tabernáculo en su mente para escribir esto es para enseñar lo que estamos viendo ahora. ¿Qué? Hermanos, el incensario era una parte fundamental del sacrificio. Vean esto, vean esto. El sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que preparar el incensario. Y una vez preparado el incensario, tenía que llenar el lugar santísimo del humo, del incienso. Y sin ese incienso no se podía acercar. De tal manera que entonces el apóstol Pablo ve el lugar santísimo y el incensario como dos elementos inseparables, porque sin el humo del incienso, el sacerdote esa gran hazaña que tenía delante, derribar los muros, es lleno también del Espíritu Santo. ¿O cómo desciende el Espíritu Santo sobre David para iniciar la obra del reinado? ¿Por qué nos espantaríamos entonces que Cristo sería lleno de una forma peculiar por el Espíritu Santo para realizar una obra tan grande que era entregar su cuerpo y su vida y su alma y su sangre en la cruz? Y de hecho no nos debería parecer extraño, porque cuando nosotros leemos los evangelios, mis hermanos,
Jesús tiene un compañero que nunca lo abandona. No, no es Pedro. No, no es Judas. No, no son los otros 10 que huyen. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el medio eficiente de su encarnación. El Espíritu Santo desciende en su bautismo y es el Espíritu Santo que lo lleva a la hora de la tentación. Es el que lo soporta en la hora de la tentación. Es por el Espíritu Santo que Él dice echar fuera demonios. En Lucas dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, por el Espíritu Santo. Hermanos, a veces preguntamos por qué Jesús oraba tanto. Y yo creo que esta es la razón. Porque como verdadero hombre necesitaba ser saturado del Espíritu Santo. Además, ya voy a acabar las razones, ya voy a llegar al punto. Alguien puede decir, ya estoy convencido, hermano, ya, síguele, déjenme dar uno más. En el profeta Isaías, se le ha llamado al profeta Isaías el Evangelio según Isaías, porque si un texto en el Antiguo Testamento, aparte de los Salmos, habla tanto del sacrificio de Jesús, es Isaías. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo en su próxima leída del libro de Isaías. No solo es un libro que habla constantemente del sacrificio de Jesús. Hermanos, es el libro que constantemente habla de la llenura del Espíritu Santo en aquel que sería sacrificado. Déjenme darles solo unos ejemplos. Si pueden, acompáñenme a Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El Espíritu Santo capacitando a este vástago, a este que retoñaría de la simiente de Isaí, siendo capacitado por el Espíritu Santo para esa obra. 42:1, vayan a 42:1, por favor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, etcétera. Isaías 50, versículo 7. Perdón, creo que no, sí está bien. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Vean eso. ¿Qué autor usa esto? Este lenguaje. Puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Pero vean esto, dice, el Señor Jehová me ayudará. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me salva. ¿Quién contenderá? ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y por último, el 61, capítulo 61, versículo 1 y 2.
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etcétera. Hermanos, si el Evangelio según Isaías, que enfatiza tanto la muerte de Cristo, es también el texto que más enfatiza la llenura de nuestro Señor, la llenura del Espíritu Santo de nuestro Señor. ¿Por qué nos sorprendería entender que Hebreos 9:14 está hablando del Espíritu eterno? Aquel que estuvo con Cristo en su bautismo, en el desierto, mientras hacía milagros, en sus oraciones, aquel que fue capacitado toda la vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nos sorprendería que estando en la cruz, la razón por la cual podía ser sostenido, la razón por la cual se mantuvo firme hasta el fin, sí, fue por su voluntad de no apartarse, pero siendo capacitado y lleno del Espíritu Santo para hacerlo? Ahora, ¿en qué manera el Espíritu Santo capacitó a Jesús, particularmente en la cruz, o particularmente en su consagración? Porque no creo que esto se limita a la cruz, sino desde Getsemaní. ¿De qué manera el Espíritu Santo llenó a Jesús? ¿Qué gracias particulares le dio? ¿Qué bendiciones particulares le proveyó a nuestro Señor? Y me limito a la pasión de su cruz, porque si habláramos desde antes, ya leímos en Isaías, incluso su misma predicación sería llena de poder del Espíritu Santo. Pero concentrémonos en su pasión. ¿De qué manera el Espíritu Santo lo capacitó? Hay 4 cosas que dice John Owen y con esas me quedo. 1, un amor rebosante por la humanidad. 2, una pasión por la gloria de Dios sobre todas las cosas, que lo ayudó a rendir toda su humanidad a la voluntad de su Padre. 3, obediencia a los mandamientos de Dios de una forma absoluta, y fe y confianza. Déjenme desglosar esto. Hermanos, el Espíritu Santo, dice Romanos 5, es el espíritu de amor. Y estando Jesús ante la cruz, si algo necesitaba de la obra del Espíritu Santo en su corazón, no como Dios podemos decir, con amor eterno nos ha amado. No como Dios, porque como Dios, el amor de Dios no crece, no disminuye, no se mueve. Su amor es inmutable. Pero su amor que tenía para con su pueblo, al ser verdadero hombre, necesitaba ser ensanchado hasta lo sumo para poder mirar aquellos por los cuales iba a morir y poderse entregar. Hermanos, yo no sé si ustedes han pasado por momentos estoy seguro que sí, momentos difíciles, sobre todo aquellos que están casados y tienen hijos. Déjenme darles esta ilustración, y los que no los tienen aún así lo podrán entender. Hay momentos, hermanos, en donde la vida puede ser tan difícil, tan oscura y tan pesada, que lo que hace a uno salir adelante es ver a esos hijos, ver a esos niños que
todavía necesitan de uno para poder salir en este mundo difícil y oscuro. Y entonces es lo que hace a uno levantarse muchas veces de la cama y decir, voy a seguir, voy a avanzar. Mis hermanos, estando ante la gran pasión que le esperaba, el Espíritu Santo llenó a nuestro Señor de ese amor por su pueblo para decir, esposa, te voy a comprar con mi sangre. Para decir, esto es difícil, esto es algo que me estremece, porque Él sudó gotas de sangre por el temor, hermanos, de lo que le avecinaba. Pero Él dijo, yo lo voy a hacer porque les amo. En segundo lugar, el Espíritu Santo capacitó a nuestro Señor para desear la gloria de Dios sobre todas las cosas. La gloria de Dios sobre cualquier otro, sobre su propio bien, sobre su propia estabilidad, sobre su propia seguridad, para poder decir, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y no me voy a desviar. Déjenme leerles esta cita. Dice un autor, el Espíritu Santo le descubrió las inflexibles exigencias de Dios a Cristo. O sea, Cristo no iba a la cruz ciego, no sabiendo lo que hacía. Niños, en el Antiguo Testamento ustedes recordarán que los corderitos que llevaban al sacrificio, pues ellos no sabían para qué iban. Ellos simplemente iban. Pero Jesús, aunque la Biblia dice que murió como un cordero, tienen que saber algo. Él no fue en ignorancia. Él fue con toda comprensión de lo que implicaría su muerte. Niños, Jesús dio su vida. Jesús murió en la cruz sabiendo lo que iba a costar, sabiendo lo que iba a implicar, y todo por nosotros. El Espíritu le descubrió las inflexibles exigencias de Dios y le infundió un amor al hombre y un celo por Dios, tales que le impulsaron a seguir adelante a pesar de todo obstáculo, dolor y dificultad, para llevar a cabo la redención del mundo. Así el Espíritu le capacitó como hombre para su obra. El Espíritu Santo, en una palabra, llenó su mente con ardor, el celo y el amor incansables que lo llevaron a completar ese sacrificio. Por eso es que el Espíritu Santo le llenó de amor, de celo, para que pudiese ser obediente a Dios en todo. ¿No se nos había dicho ya esto en Salmo 1? Que el hombre bienaventurado es como el árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace perseverará. No así como el hombre malo, que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es esa agua? Nos dice Agustín de Hipona. ¿Qué es esa agua sino la llenura del Espíritu Santo a través de la oración y la palabra, que nos hace reverdecer para dar el fruto a su tiempo cuando es exigido por Dios? Y por último, el Espíritu Santo es el creador de fe y esperanza en nuestros corazones. Pero hermanos, también lo fue en el corazón de Jesús. A muchos les ha sorprendido. Me he dado cuenta de esto con el paso del tiempo, y por eso creo que es una verdad que el Señor me ha puesto en el corazón predicar una y otra vez. A muchos les sorprende algunas cosas de Jesús, como que tenía alma, como que su alma se angustió, como que el Espíritu Santo vino a capacitarlo, o incluso que Jesús tenía fe. Abran su Biblia en Hebreos 12, por favor.
Leamos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Préstenme su atención. El autor ha acabado de explicar el salón de la fe. No me gusta llamarlos los héroes de la fe o el museo de la fe. De hecho, mi nombre favorito es la lista de los ancestros. ¿Por qué? Porque cuando uno lo llama museo de la fe, ¿qué va a hacer uno a un museo? Ve una gran obra de arte y dice, wow, yo nunca podría pintar así. Bueno, para eso no está Hebreos 11, no es, wow, yo nunca podría hacer eso. No, está para que digas, tú puedes hacer esto si crees. Así que es más bien la lista de nuestros ancestros. Bueno, el autor acaba. Ahora, yo sé que ustedes tienen una división ahí en su Biblia. Hebreos 11 y después está el gran número 12 que nos hace pensar que esto es otro capítulo. Pero recuerden que no hay división en el original. De manera que el autor está a punto de decir algo. Bueno, ya que les hablé de Abel, ya que les hablé de Noé, ya que les hablé de Abraham, ya que les hablé de Enoc, ya que les hablé de Moisés, ya que les hablé de Isaac, ya que les hablé de Sara, ya que les hablé de todos estos, ahora déjenme les hablo de aquel que tuvo fe por excelencia. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? De todos los héroes de la fe, que nos dan ejemplo de cómo por fe hicieron grandes proezas, pongan sus ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. O sea, es aquel en quien la fe reposó de tal manera que está completa, está absoluta. Bueno, imítenlo a él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue capacitado para poder dar su vida en esa pasión por la obra del Espíritu Santo, llenándolo de fe, llenándolo de esperanza, haciendo que pusiera sus ojos en lo porvenir. Y así es como pudo entregarse y poder decir en el Getsemaní: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras, y cargar ese madero hasta la cruz para poder obtener redención por su pueblo. Mis hermanos, la noche de Jesús fue sumamente oscura y terrible. Y él no abandonó su comisión, su obra, ciertamente porque como Dios él no puede pecar, absolutamente cierto, imposible que él peque o que pecara. Pero hermanos, como hombre, se tomó de las gracias que el Padre daba para poder completar la obra que el Padre le había mandado. Déjenme darles algunas aplicaciones a la luz de esta verdad que hemos considerado. En primer lugar, mis hermanos, alabemos a Cristo por caminar en debilidad para nuestra salvación. ¿Cuánto honor le debemos dar a nuestro amante y Salvador por entregarse por nosotros? Porque Cristo aceptó todas las debilidades, como dice nuestra confesión de fe, concominantes con la humanidad. No solo aceptó ser hombre, sino aceptó tener todas las debilidades de un cuerpo, como cansancio, como dolor, como sangrar, como hambre. Y también estuvo dispuesto a caminar en la debilidad, en donde tenía que ser lleno en todas las áreas de su vida por el Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, alabemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es también, mi hermano, tu Salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un único Dios, un único Creador, un único sustentador, un único proveedor, un único Salvador. Pero a veces se nos olvida, hermanos, esta verdad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios
Salvador. El Padre dando a su Hijo, el Hijo dándose a sí mismo, pero el Espíritu Santo capacitando a Jesús en cada momento para que pudiera realizar su obra como verdadero hombre. Hermanos, Jesús no caminaba y parecía que flotaba en el piso o algo semejante. Jesús caminó en todo el sentido con su debilidad y el Espíritu Santo lo fortaleció hasta el fin para que se pudiese entregar por nosotros. Vean lo que dice un antiguo. Murió como vivió, lleno del Espíritu Santo. Y mientras nuestras almas resplandecen de amor sensible al pensar en el amor del Padre que dio a su Hijo único y en el amor del Hijo que se dio a sí mismo, no olvidemos el amor coigual y coeterno del Espíritu Santo, en cuyo poder eficiente se realizó el estupendo sacrificio. Hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es nuestro único Dios Salvador. ¿Qué tan conscientes solemos estar, hermanos, de Dios como Espíritu Santo? De Dios Salvador, Espíritu Santo. ¿Qué tan frecuente le alabamos porque Él capacitó a Cristo en cada momento? Porque es cierto, por el amor del Padre y por el amor del Hijo es que somos salvos, pero también por el amor del Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, hermano, imita a Jesús en su absoluta dependencia para cumplir su llamado. ¿Cuál es tu llamado, hermano? ¿Cuál es tu llamado como cristiano en las diferentes áreas de tu vida? Como cristiano estudiante, como cristiano trabajador, como cristiano madre, como cristiano hijo, como cristiano padre, como cristiano miembro de la iglesia. ¿Cuáles son tus llamados? ¿Cuáles son tus vocaciones? Hermanos, ¿suele ser difícil tu llamado? También el de nuestro Señor. ¿Pero qué hizo? Se arrojó al que le podía sostener y ayudar. Imitemos a Cristo, buscando ser llenos del Espíritu Santo para la prueba que Él ha puesto delante de nosotros, para el llamamiento que Él nos ha dado. Vayamos a nuestro jardín, metafóricamente hablando, y sudemos ahí las gotas de sangre. Pero hagámoslo hasta que aparezca ese ángel. Como pasa en Getsemaní, toque a Jesús para fortalecerlo, llenándolo y fortaleciéndolo en toda área. Hagamos lo mismo en nuestro cuarto de oración, yendo a ese lugar, confesando nuestra debilidad, llorando, desgarrándonos delante de Él, pidiendo su ayuda, y hagámoslo hasta 3 veces si es necesario, para que Él sea el que fortalezca nuestra alma y podamos estar, mis hermanos, capacitados para hacer la obra que Él nos ha llamado. Digamos, como ese himno antiguo decía: Señor, acuérdate de mí. Oh, tú de quien mana toda bondad, elevo a ti mi alma en todas mis penas, conflictos, infortunios. Señor, acuérdate de mí. Cuando sobre mi dolorido y agobiado corazón mis pecados pesas, tu perdón concede, nueva paz imparte. Señor, acuérdate de mí. Cuando las pruebas obstruyan mi camino y de las pruebas no pueda huir, que mi fuerza sea como el día. Buen Señor, acuérdate de mí. Si por tu causa sobre mi nombre vergüenza y oprobio caen, viva el oprobio y bienvenida la vergüenza. Pero Señor, acuérdate de mí. Si desgastado por el dolor, la enfermedad o la pena esté libre del cuerpo, concede paciencia y descanso y alivio. Señor, acuérdate de mí. Cuando en la hora solemne de la muerte espero tu justo decreto, sé esta plegaria de mi último aliento: buen Señor, acuérdate de mí. Oh, hermanos, esa fue la oración de nuestro Señor, y por eso pudo dar su vida hasta el fin. Buen Señor, acuérdate de mí. Tengamos confianza en el Espíritu Santo, que Él lo hará
y que Él puede hacerlo, porque Él es Espíritu omnipotente que capacitó a Cristo, y mis hermanos, lo hará a nosotros. Oremos al Padre, como Jesús nos enseñó. Bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestro Padre, cuánto más a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso oremos, meditemos la palabra para que a través de ella seamos llenos una y otra vez de su Santo Espíritu. ¿Qué necesita la iglesia sino ser lleno del Espíritu Santo? Y para hacer el evangelismo, ser llenos del Espíritu Santo. Y para amarnos unos a otros en nuestras dificultades, diferencias, problemáticas, el Espíritu Santo. Hermano, y debes saber algo, que como Él no abandonó a Cristo, sino lo acompañó hasta el final, así lo hará también contigo. Encomiéndate a Él, porque Él, hermano, te ayudará. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor, este texto de Hebreos que pones ante nosotros para podernos gozar y confiar, Señor, en que tu Santo Espíritu es Salvador. Señor, te alabamos, Padre, te alabamos, Hijo, y te alabamos, Santo Consolador. Pedimos, Señor, que caigas sobre nosotros. Pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, tu Espíritu de vida, Creador junto con el Padre y con el Hijo. Crea vida dentro de nosotros. Tú que diste aliento a Adán y a Eva, danos aliento a nosotros de vida para poder seguir. Tú que capacitaste a Jesucristo para ir hasta la cruz, capacítanos a nosotros para tomar nuestra cruz. Señor, tu Santo Espíritu, que eres Señor y Dios, derrámate sobre tu pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, bendícenos con tu don. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.